Continuando con la clase de tejido conectivo, hoy vamos a ver nuestra segunda clase denominada Población celular y clasificación del tejido conectivo. Debemos recordar que en la clase anterior, donde tocamos las generalidades sobre el tejido conectivo y donde describimos la matriz extracelular de ese tejido conectivo, hablamos del origen de este tejido y del origen de las células de este tejido. Habíamos hablado de que en el desarrollo embrionario, el embrión estaba formado en un principio por 3 capas germinativas: una externa llamada ectodermo, una media llamada mesodermo y una interna llamada endodermo. Habíamos hablado que el tejido conectivo del cuerpo derivaba de esta capa media llamada mesodérmica. De ella se derivaba el tejido conectivo de todo el cuerpo humano. Sin embargo, hay que acotar que en la región de cabeza y cuello, principalmente en la cara y en la cavidad bucal, este tejido conectivo no proviene del mesodermo, sino de una capa denominada ectomesénquima, que provenían de unas células denominadas células de la cresta neural, que a su vez tienen su origen en el ectodermo o en esta capa germinativa. Debemos recordar también que en la clase anterior hablamos de que el tejido conectivo estaba formado por células y por matriz extracelular, y que esa matriz podía ser dividida en figurada, formada por las fibras, y sustancia amorfa o fundamental. Es la razón por la cual el objetivo de la clase de tejido conectivo era que ustedes conocieran la estructura histológica de él, especialmente sus células y matriz extracelular. Esa es la razón por la cual en esta clase veremos básicamente las células del tejido conectivo, que pueden ser divididas en 2 tipos: células de población celular fija o residente, que como su nombre lo dice, son aquellas células que se encuentran formando parte siempre y de manera fija o de residentes fijas del tejido conectivo. Ellas pueden ser divididas en células mesenquimáticas indiferenciadas, fibroblastos, macrófagos, adipocitos, mastocitos, pericitos, y en una población celular transitoria, muchas de las cuales son células inflamatorias cuyo origen es la médula ósea, y ante cualquier estímulo tienen la capacidad de migrar de los vasos sanguíneos e invadir el tejido conectivo. Y es por eso que se dice que es una población celular transitoria, porque puede variar su contenido y puede variar la composición de esa población dependiendo de los requerimientos y las necesidades del tejido conectivo en un momento determinado. Vamos a hablar entonces de esas células que determinamos residentes fijas o de ese tejido conectivo, o células, como dijimos en la lámina anterior, población celular fija o residentes del tejido conectivo. Las primeras células son las células mesenquimáticas indiferenciadas, que también eran llamadas o que son llamadas actualmente células multipotenciales o células madres multipotenciales del tejido conectivo. Son células, como vemos aquí, con un núcleo intensamente basófilo, estelar o estrellado, con un citoplasma eosinófilo estelar con largas prolongaciones que se unen generalmente a otras células mesenquimáticas indiferenciadas, o también, como les dije, células madres multipotenciales del tejido conectivo. Son a veces muy difíciles de diferenciar de otras células del tejido conectivo, como fibroblastos o miofibroblastos, y es muy común encontrarlas en el tejido conectivo laxo. Un ejemplo de ello es la pulpa dental, que es un tejido conectivo laxo que contiene gran cantidad de células madre multipotenciales del tejido conectivo. Y también en la piel, en una zona específica de la piel denominada zona, papilar, es una área de tejido conectivo laxo donde podremos encontrar también gran cantidad de este tipo de células. ¿Por qué decimos que es una célula madre
multipotencial del tejido conectivo, porque esa célula madre mesenquimática indiferenciada es capaz de transformarse por diferentes estímulos a través del proceso de diferenciación celular en diferentes células del tejido conectivo. La principal es el fibroblasto, que como vamos a ver es la célula más común del tejido conectivo propiamente dicho o del adulto, que es básicamente las células que vamos a explicar durante esta clase virtual. Se pueden transformar en un adipocito, pueden transformarse en células llamadas condroblastos del cartílago, que debemos recordar que el cartílago, como hablamos en la primera clase, es un tipo de tejido conectivo especializado y que veremos más adelante. Puede transformarse en osteoblastos, puede transformarse en células endoteliales, es decir, que esa célula tiene la capacidad de diferenciarse en diferentes células del tejido conectivo y mantener su población de células madre. Es muy importante eso que vieron durante la clase de la doctora Ana María de Célula, cuando hablamos de la potencialidad de las células madre. Hablamos que habían células multipotenciales, que eran aquellas que eran capaces de diferenciarse en un linaje celular específico. En este caso, esta célula madre es capaz de diferenciarse en un grupo variado de células de origen mesenquimático o de células del tejido conectivo. Y otra cosa que debemos recordar es que una célula madre es aquella que es capaz de dividirse, diferenciarse en una célula especializada, pero una de esas células hijas sigue manteniéndose como una célula madre para mantener esa población dentro del cuerpo. La siguiente célula que vamos a ver es la célula más importante del tejido conectivo propiamente dicho del adulto, que se denomina fibroblasto. Esta célula, como vemos aquí, puede ser una célula estelar o algo estrellada, con un citoplasma ovalado, intensamente eosinófilo, muchas veces puede ser alargado, tiene un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado, por lo tanto tiene un citoplasma bastante basófilo, un aparato de Golgi bien desarrollados y mitocondria, porque la principal función de esta célula es sintetizar la matriz extracelular del tejido conectivo. Entonces es una célula secretora de proteína. Fíjense cómo la vamos a ver histopatológicamente o histológicamente. Vamos a ver un fibroblasto, que es este con un núcleo ovalado, intensamente basófilo, y un citoplasma también basófilo, pero que muchas veces no se puede observar porque se confunden con las fibras colágenas alrededor. Entonces lo principal que vamos a ver van a ser núcleos de fibroblastos ovalados o alargados, como vemos en esta foto. Vemos este núcleo de un fibroblasto bastante alargado con un citoplasma eosinófilo entre haces de fibras colágenas, porque debemos recordar que su principal función es sintetizar estas fibras colágenas y también la sustancia fundamental del tejido conectivo. Fíjense cómo vemos en esta imagen estos fibroblastos con estos núcleos alargados, algunos estrellados o estelares que pueden confundirse con células madres multipotenciales del tejido conectivo entre gruesos haces de fibras colágenas. Aquí vemos cómo estos fibroblastos pueden identificarse a través de inmunistoquímica con marcadores para esta proteína que se denomina vimentina y que forma parte del citoesqueleto de estas células. Esa es la razón por la cual la podemos observar, como vemos aquí, estas células marcadas o inmunomarcadas con el anticuerpo para vimentina que valga la redundancia, marca el citoplasma de estas células que son fibroblastos. Aquí vemos una foto de un microscopio electrónico de transmisión donde vemos las fibras colágenas cortadas transversal, como esta que vemos aquí, y longitudinalmente, y alrededor de ella o unidas a ella vemos estos fibroblastos. Fíjense que tienen un núcleo ovalado con gran cantidad de cromatina y tiene una gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso, como vemos aquí.
Sin embargo, el fibroblasto puede pasar por diferentes etapas. Podemos encontrar un fibroblasto activo, que es este que vemos aquí, que fue el típico que acabamos de describir, como una célula estelar o estrellada, con un núcleo intensamente basófilo, con gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso, liso y mitocondria, porque el fibroblasto activo está, pues como su palabra lo dice, activo en la síntesis de matriz extracelular del tejido conectivo. Sin embargo, él puede pasar a una fase inactiva, que la llamamos fibroblasto inactivo o fibrocito, en donde él adquiere una forma distinta, se hace más alargado, con un núcleo más largo, un citoplasma escaso, y aquí hay poca cantidad de retículo endoplasmático rugoso, poca cantidad de aparato de Golgi y poca cantidad de mitocondrias, porque es una célula que está inactiva o que en ese momento no está sintetizando la matriz extracelular de ese tejido conectivo y otras sustancias que es capaz de producir el fibroblasto. Sin embargo, ante cualquier estímulo, ese fibroblasto puede volver a convertirse en un fibroblasto activo y comenzar a producir nuevamente proteínas, y luego que cesa el estímulo o que cesa la necesidad, puede volver a transformarse en un fibroblasto inactivo. Es decir, que esto pareciera ser un ciclo vital del fibroblasto que constantemente está en cambio de acuerdo a las necesidades del tejido conectivo. ¿Cuáles son las funciones del tejido del fibroblasto? Como vimos, su principal función es sintética. Tiene la capacidad de producir o sintetizar proteínas como las fibras colágenas, pero también es capaz de producir fibras elásticas, también es capaz de producir fibras reticulares, que debemos recordar que estaban formados por colágeno tipo 3. Es capaz de producir los elementos que conforman la sustancia fundamental del tejido conectivo, como son glucosaminoglucanos, proteoglucanos sulfatados y no sulfatados y ácido hialurónico. Es capaz de producir factores de crecimiento que no solamente estimulan el crecimiento del tejido conectivo, sino también el crecimiento de vasos sanguíneos y también el crecimiento del epitelio que está por encima del tejido conectivo, y es capaz de producir enzimas. Además de la función de síntesis del fibroblasto, él también tiene una capacidad de reabsorber o de regenerar ese tejido conectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Así como el fibroblasto es capaz de producir estos elementos que forman parte de la matriz extracelular del tejido conectivo, se ha comprobado que son capaces de producir sustancias llamadas metaloproteinasas de matriz, que son sustancias que van a degradar o a destruir las fibras colágenas y la matriz extracelular amorfa. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo está en constante recambio durante toda la vida para sustituir ese tejido envejecido por nuevo tejido o por un tejido más funcional o más adaptado a las necesidades del cuerpo en un momento determinado. Ahora hablaremos de la tercera célula llamada miofibroblasto. Y es importante que el término mio se refiere a músculo y fibroblasto a fibroblasto. Entonces, una célula que podemos decir que es mitad célula de músculo liso y mitad fibroblasto, es decir, que es una célula híbrida. ¿Y por qué? Porque esta célula, como vamos a ver aquí alargada, va a tener estas estructuras en la membrana plasmática que llamamos cuerpos densos, y a ellas se van a unir, a estos cuerpos densos, estos filamentos de actina de músculo liso, también denominada alfa-actina de músculo liso. ¿Y qué hacen estos filamentos unidos a esos cuerpos densos? Hacen que la célula se contraiga cuando estos filamentos se contraen. Y luego, cuando se vuelven a su estado natural o en reposo, vuelven a tener su tamaño normal. Esa es la razón por la cual lo decimos que es un miofibroblasto, porque es una célula o una célula del tejido conectivo que tiene ambas características, tanto de célula de músculo liso como de fibroblasto, y tiene la capacidad de contraerse como si fuera una célula muscular.
Como vemos aquí, ¿de dónde provienen los miofibroblastos? Ya vimos que el fibroblasto provienen de la célula mesenquimática indiferenciada o de la célula multipotencial del tejido conectivo. Ahora bien, el miofibroblasto proviene de un fibroblasto. Como vemos aquí, este fibroblasto, cuando es sometido a ciertos estímulos, que puede ser un estrés mecánico, hace a través de la producción de este factor de crecimiento transformante beta, que es una citocina inflamatoria, hace que este fibroblasto se transforme en un protomiofibroblasto y posteriormente, gracias a la secreción de esta citocina, si continúa el estímulo, él se va a transformar en un miofibroblasto maduro. Entonces, ¿de dónde proviene la mayoría de los miofibroblastos? Del fibroblasto, que es sometido a un estrés mecánico, que se transforma en un protomiofibroblasto, y luego que se produce este factor de crecimiento transformante beta, se transforma en un miofibroblasto maduro. Sin embargo, actualmente hay estudios muy interesantes sobre el miofibroblasto y se habla de que dependiendo de la región del cuerpo que estemos estudiando, él va a tener un origen distinto. Por lo menos en cavidad bucal pareciera que el miofibroblasto proviene del fibroblasto, como hablamos anteriormente, pero en los vasos sanguíneos pareciera que esos miofibroblastos provienen de las células del músculo liso o de las células adventicias o perivasculares que vamos a hablar más adelante. Algunos hablan que hasta pueden haber células epiteliales y endoteliales y mesoteliales, es decir, células que recubren órganos internos que se llaman mesotelio, o células que recubren los vasos sanguíneos que se llaman endotelio, o células de epitelio de revestimiento que ante diferentes estímulos en algunos tejidos podrían transformarse y diferenciarse y permitir la diferenciación de miofibroblastos. Esta es una teoría bastante interesante. ¿Cómo lo vemos? A veces es muy difícil distinguir el miofibroblasto de un fibroblasto. Un ojo tiene que ser un ojo muy experto de un patólogo o un histólogo. Sin embargo, fíjense cómo vemos un núcleo también alargado, intensamente basófilo, y miren el citoplasma muy eosinófilo que tiene forma de una pequeña cola. Y eso es muy típico del miofibroblasto, ese largo citoplasma en forma de cola y que se tratan de ordenar paralelos unos a otros. Vamos a ver la siguiente imagen. Fíjense que aquí lo vemos. Aquí vemos varios miofibroblastos. Aquí vemos uno con su núcleo y su cola. Aquí vemos otro con su núcleo y su cola. Aquí vemos otro miofibroblasto, aquí vemos otro miofibroblasto, y fíjense que ellos se organizan en algo que llamamos haces paralelos, es decir, están paralelos uno al lado del otro, y esa es una característica muy importante del miofibroblasto, que trata de organizarse, como vemos aquí, paralelos unos a otros, formando haces de miofibroblastos, mientras que el fibroblasto se distribuye de manera desordenada por todo el tejido conectivo. Aquí vemos cómo logramos marcar a través de la inmunistoquímica a esos miofibroblastos con esta proteína que es la alfa-actina de músculo liso. Es decir, que recuerden que dentro del citoplasma de este miofibroblasto había gran cantidad de esta proteína que permite que él se contraiga, y es la razón por la cual el citoplasma de estas células se tiñe de color pardo o marrón con el inmunomarcaje o con anticuerpos dirigidos contra la actina de músculo liso. ¿Cuál es la función principal del miofibroblasto? Participa en la reparación y en la cicatrización de las heridas. Fíjense, cuando ocurre una herida, y este es un ejemplo de piel, lo primero que ocurre es la formación de un trombo plaquetario y se producen estímulos mecánicos. Esos estímulos mecánicos hacen que viajen, luego de que llegan las células de defensa, como pueden ser neutrófilos y macrófagos, llegan una gran cantidad de protomiofibroblastos que vemos aquí, que son estas pequeñas células, y se ordenan en toda la herida. Y a través de la secreción del factor transformante beta, esos protomiofibroblastos
pasan a transformarse en miofibroblastos y se unen a ambos extremos de la herida. Y cuando se contraen, acercan los bordes de la herida, permitiendo que haya una cicatrización o reparación de las heridas. Y luego que esto ocurre, esos miofibroblastos luego se vuelven a transformar en fibroblastos y algunos mueren por apoptosis. Quiere decir que la población de miofibroblastos va a variar dependiendo de las necesidades del tejido conectivo. Cuando hay alguna herida que requiera cicatrización, va a aumentar esa población de miofibroblastos, y una vez que cede el estímulo o que ha ocurrido la reparación o la cicatrización de las heridas, pues simplemente muchos de esos miofibroblastos vuelven a transformarse en fibroblastos y otros mueren por apoptosis. Sin embargo, cuando permanecen, aun cuando ha ocurrido la reparación de las heridas, ese tipo de células o proliferan de forma neoplásica, pues se pueden formar algunas lesiones en cavidad bucal. Aquí vemos un ejemplo de la función de esos miofibroblastos. Fíjense que en las primeras horas de la producción de las heridas, lo que ocurre es la inflamación y llegan al sitio células inflamatorias, algunas que llamamos neutrófilos, otras que llamamos macrófagos, como estos que vemos aquí, que estimulan la inflamación y son células de defensa. Posteriormente, durante el proceso de cicatrización de la herida, van a llegar células que llamamos fibroblastos, que pueden llamarse también protomiофibробlastos, que ante los estímulos que, como ya vimos, de estrés mecánico y de secreción del factor de crecimiento transformante beta, se van a transformar en miofibroblastos maduros para permitir la cicatrización o la reparación de las heridas. Fíjense este caso de un paciente con una lesión neoplásica llamada miofibroma, que es una lesión que es causada por la proliferación neoplásica o la transformación neoplásica de algunos miofibroblastos en cavidad bucal. La siguiente célula que vamos a ver como residente fija o permanente del tejido conectivo es el macrófago. Y el macrófago, a pesar de ser un residente fijo o permanente del tejido conectivo, no es una célula que deriva ni de alguna célula mesenquimatosa o mesenquimal o del tejido conectivo, ni de la célula madre multipotencial del tejido conectivo o mesenquimática y diferenciada. Ella proviene de una célula que está dentro de la sangre y que llamamos monocito. Esa célula fluye por la sangre y ante diferentes estímulos migra a través del vaso sanguíneo, llega al tejido conectivo y una vez dentro del tejido conectivo se transforma en macrófago. Por eso decimos que es una célula derivada de los monocitos de la sangre. La podemos ver como vemos aquí, con un aspecto espumoso, es decir, un aspecto, un citoplasma blanco con núcleos intensamente basófilos achatados hacia la periferia. La podemos observar también esos macrófagos con esta técnica de tinta china, una técnica supravital en donde a un animal de experimentación se le inyecta la tinta china y posteriormente el animal es sacrificado y es, digamos que, observado o extraído, puede ser tejido de la médula ósea o de otra parte del cuerpo, y aquí vemos cómo se marcan esos macrófagos de esa tinta china o de ese color de la tinta china, porque ellos lo fagocitan o tienen la capacidad de ingerir a ese colorante y a quedar marcados por él. Otros macrófagos pueden convertirse en células gigantes multinucleadas. Cuando tienen que destruir objetos muy grandes, virus, bacterias o cuerpos extraños, estos macrófagos se unen para formar estas células gigantes multinucleadas que pueden variar en su tipo y que van a servir de defensa del cuerpo humano. ¿Cómo lo vemos ese macrófago con el microscopio electrónico de transmisión? Bueno, tiene un núcleo, como lo vemos aquí, arriñonado porque tiene estas grandes muecas
que estoy marcando aquí, que le da ese aspecto de riñón al núcleo, y tiene gran cantidad de estos organelos que son lisosomas, que forman parte del aparato digestivo de la célula. Y ahora, ¿por qué tendrá gran cantidad de lisosomas? Porque él tiene una función importante, que es fagocitosis, que vieron en la clase de célula con la doctora Ana. Estas células o macrófagos tienen la capacidad de modificar su citoplasma. Como vemos aquí, rodear a través de diapédesis a estos bacterias, virus o cuerpos extraños y fagocitarlo, comérselo literalmente. Y una vez que se lo come, ese material se va a unir a los lisosomas para formar un fagolisosoma que va a digerir o a destruir ese componente, que luego se transforman en cuerpos residuales que van a ser excretados a través de la exocitosis, o algunos quedan dentro de los macrófagos. Entonces es importante que la principal función del macrófago entonces es la fagocitosis de virus, de bacterias y de cuerpos extraños, y es la razón por la cual esta célula tiene gran cantidad de lisosomas dentro de su citoplasma como parte del aparato digestivo de esa célula, que va a ayudar a destruir a los virus, a las bacterias o a los cuerpos extraños que esta célula ha fagocitado. Ella forma parte de un sistema que se llama fagocítico mononuclear, que constituye un conjunto de células distribuidos por todo el cuerpo, encargado de la fagocitosis, y muchos de los cuales tienen un origen común, que, como vimos, provienen del monocito de la célula. Existen macrófagos en los pulmones, existen macrófagos en el hígado, existen macrófagos en el sistema nervioso central, y vamos a ver que en cada uno de estos sitios esos macrófagos van a recibir nombres diferentes para poderlos identificar, pero todos forman parte de ese sistema fagocítico mononuclear en conjunto con otro grupo celular. Otra función importante del macrófago es que él es presentador de antígeno. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que él fagocita a un microorganismo, puede ser una bacteria, tiene la capacidad, a través de ciertos receptores que vemos aquí, de expresar en su superficie fragmentos de esa bacteria o ese virus. Y ese fragmento de esa bacteria o ese virus, que llamamos antígeno, se lo presenta a una célula, que es un linfocito T ayudador, y eso hace que se desarrolle una respuesta inmunológica. Es por eso que, además de fagocitosis, tiene la facultad de ser una célula presentadora de antígeno para activar una respuesta inmunológica contra el virus, contra la bacteria o contra el cuerpo extraño que está dentro del organismo y que puede causarnos daño. Además de producir citocinas inflamatorias, sustancias que activan la inflamación, o también citocinas antiinflamatorias que regulan el proceso de inflamación en el cuerpo humano. ¿Qué otras funciones tienen estos macrófagos? Tienen una función de reabsorber la hemoglobina, principalmente en el hígado. Tienen la función de la eritropoyesis, es decir, de la médula ósea, constituye o contribuye a la producción de glóbulos rojos o eritrocitos. Tienen función en reacciones de alergia o hipersensibilidad, y algunas en el metabolismo óseo, produciendo o estimulando la reabsorción del tejido óseo. También existen neoplasias producidas en un conjunto entre macrófagos e histocitos. Y esta neoplasia de esta paciente es un histiocytoma fibroso benigno, que es una neoplasia mesenquimal en donde hay una proliferación neoplásica de fibroblastos y de histocitos. Ahora veamos esta célula, que es el adipocito. Y como vimos anteriormente, el adipocito es una célula que sí deriva de la célula madre multipotencial del tejido conectivo. Y ellos pueden haber de dos tipos. El adipocito amarillo, que como vemos aquí está formado por una gran gota, que es toda esta, de lípido,
que abarca casi todo el citoplasma de la célula y con un núcleo, como vemos aquí, achatado hacia la periferia. Mientras que el adipocito pardo está formado por pequeñas vesículas o inclusiones de lípidos en su citoplasma y en el centro, como vemos aquí, un gran núcleo. El citoplasma pardo es muy típico de fetos y de niños recién nacidos porque tiene una función importante en la regulación de la temperatura corporal en los bebés y en los niños que todavía no han desarrollado bien el sistema de regulación de la temperatura. Pero el adipocito amarillo es mucho más frecuente en el adulto. Aquí vemos una imagen de ese adipocito amarillo. Fíjense cómo vemos el citoplasma prácticamente blanco o vacío, porque debemos recordar que los lípidos contenidos dentro del adipocito se pierden por efecto del procesado histológico. Debemos recordar que durante la técnica histológica, para tejidos blandos, para ser vistos a microscopio óptico de luz clara, debemos deshidratar la muestra y pasarlo por concentraciones crecientes de alcoholes que disuelven a los lípidos contenidos en él. Entonces, para poder observar los lípidos debemos utilizar la coloración de Sudán utilizando una técnica de congelación. Aquí vemos una imagen de los adipocitos pardos y fíjense que aquí, a diferencia de la anterior, podemos observar esta célula con un núcleo más grande y podemos ver múltiples vacuolas o inclusiones de lípidos dentro del citoplasma de la célula. A diferencia del adipocito amarillo, que prácticamente, como vemos aquí, estaba todo relleno o estaba todo, digamos que el citoplasma invadido por una gran vacuola de tejido conectivo, de lípido o de lípido en su citoplasma, y fíjense cómo el núcleo está achatado hacia la periferia. ¿Cuáles son las funciones del adipocito? Además de regular la concentración de grasa en el cuerpo por el contenido de lípidos, nos ayuda a la hemostasia de los nutrientes porque ese lípido puede transformarse en azúcares o en glucosa a través de la glucolipogénesis cuando el cuerpo requiere energía. También los adipocitos o el tejido adiposo actúan en la respuesta inmune o inmunológica. Es por eso que los pacientes obesos tienen problemas o tienen afectación en su respuesta inmunológica y es la razón por la cual sufrían mayores comorbilidades durante la pandemia del COVID-19. Regulan la presión arterial, tienen que ver con la función endocrina de la tiroides y en el metabolismo del tejido óseo. Aquí vemos una lesión, cortesía de la doctora Luisana Brito y del doctor Néstor Heredia, de un lipoma, que es una neoplasia benigna formada básicamente por adipocitos. Y para terminar con las células que forman parte de la población residente del tejido conectivo, vamos a hablar del mastocito. Es una célula redondeada, como vemos aquí, con un citoplasma, con una gran cantidad de gránulos intensamente basófilos. Tiene tantos gránulos que a veces es imposible poder observar los núcleos. Aquí lo vemos en una foto de microscopía electrónica de transmisión, el núcleo, y podemos ver la gran cantidad de gránulos. Tiene dos tipos de gránulos: los gránulos primarios, que son los rojos, que son los lisosomas, y gránulos secundarios, que son gránulos que van a segregar y que tienen ciertos contenidos. Esos gránulos secundarios tienen todas estas sustancias: histamina y sustancia de liberación lenta de la anafilaxias, factor quimiotáctico para eosinófilos y factor quimiotáctico para neutrófilos, heparina, leucotrienos y prostaglandina D. ¿Qué hace este mastocito? Tiene que ver con la respuesta alérgica. Cuando se une un antígeno o una sustancia que es capaz de producir una reacción inmunológica de alergia a estos anticuerpos que están ubicados en la superficie del mastocito, él libera todos los gránulos que están contenidos en su citoplasma, estos gránulos secundarios. ¿Y qué hacen a grosso modo estos gránulos secundarios? Producen los síntomas de la alergia, producen vasodilatación,
aumento de la permeabilidad vascular, aumento de la migración de células inflamatorias, y es la razón por la cual el paciente generalmente presenta los signos clínicos de la inflamación, como es cambios de color a rojo, puede presentar dolor, aumento de volumen, a veces picazón o prurito, debido a la acción de estas células. Entonces los mastocitos son células básicamente que producen o que están implicadas en las reacciones alérgicas del cuerpo, y su origen no proviene tampoco de la célula mesenquimática indiferenciada, sino que proviene de una célula madre de la médula ósea que es común para una célula llamada basófilo y para el mastocito. Es decir, que al igual que el macrófago, esta célula residente fija o permanente del tejido conectivo no tiene su origen en la célula mesenquimática indiferenciada, sino que tiene su origen en una célula madre de la médula ósea. Y el pericito, que es la última célula que vamos a ver, es esta célula que va a envolver a los vasos sanguíneos. Ella se encuentra alrededor de los vasos sanguíneos, como vamos a ver en esta foto siguiente, donde lo vamos a ver que esta célula básicamente lo que va a hacer es rodear a los vasos sanguíneos. Fíjense que esta célula se aplana, como vemos aquí, y manda largas prolongaciones que se conectan con otras células de su mismo tipo, y va a formar una red o una malla alrededor de las células o de los vasos sanguíneos, como vemos aquí. Anteriormente se creía que esta célula servía para regular el intercambio entre los vasos sanguíneos y el tejido conectivo que estaba afuera, es decir, que ya en cierto modo regulaba el paso de sustancias hacia un lado y hacia el otro, es decir, de los vasos sanguíneos hacia el tejido conectivo y del tejido conectivo hacia adentro de los vasos sanguíneos. Pero hoy se sabe que es una célula madre del tejido del endotelio vascular y del tejido conectivo. Esta célula que se llama de esa forma y que rodea al tejido o al endotelio vascular, es capaz de diferenciarse en células endoteliales y reparar los vasos sanguíneos cuando estos se han dañado, y también tienen capacidad de actuar como una célula madre multipotencial del tejido conectivo y contribuir al proceso de reparación y cicatrización en el caso de que haya ocurrido heridas o daños en el tejido conectivo. Entonces, ya se sabe que no solamente es una célula, o que no es una célula que regula el intercambio de sustancias entre el vaso sanguíneo y el medio externo o el tejido conectivo que está alrededor, sino que constituye una célula madre que no solamente ayuda a la reparación de los vasos sanguíneos cuando se han dañado por algún trauma o estrés mecánico y a la formación de nuevos vasos sanguíneos, sino que pudiera tener una función también muy parecida a la célula madre multipotencial del tejido conectivo. Ya con esto hemos terminado a las células fijas o residentes fijos del tejido conectivo, y dentro de las células errantes del tejido conectivo tenemos principalmente a los leucocitos, que, como les dije, son células de defensa o del sistema inmunológico que están dentro de los vasos sanguíneos y que salen de esos vasos sanguíneos hacia el tejido conectivo en el caso de que ocurra algún daño a ese tejido, porque son células de defensa, son células que pueden no solamente desencadenar una respuesta inmunológica innata, sino también adquirida, algo que ustedes van a ver con más detenimiento en la clase de médula ósea y sangre y también durante su curso de anatomía patológica. Estas células, la mayoría, derivan de una célula común, que es la célula madre hematopoyética, que tiene la capacidad de producir el monocito, que se va a transformar en macrófago, como vemos aquí. Tiene capacidad de transformarse y producir células madre del resto de los tejidos que van a formar, del resto de estas células errantes que forman parte del tejido conectivo, como son los neutrófilos, como son los monocitos, los linfocitos, los eosinófilos y los basófilos. Todos son células de defensa que derivan de una célula madre común de la médula ósea y que representan células de la población errante del tejido conectivo.
Ya con esto hemos terminado la clase del día de hoy y vamos a dejar para la próxima clase todo lo relacionado a la clasificación del tejido conectivo.